que se sigan produciendo, ¿no? Y para dirigir el tráfico en una dirección concreta, porque la gente tiene el interés de ver esa puesta de sol. Es decir, uno de los atractivos, digamos, de la isla todavía sigue siendo su relación con el cielo. Y en ese sentido, no solo de la isla, sino que cuando va al puerto de Sassarina en Formentera, esto es de este verano, yo de repente veo estas tumbonas ahí puestas y digo, ¿esta gente que está haciendo aquí? No, que lo que están haciendo es también esperar la puesta de sol. Es decir, no es una cosa anecdótica, es una cosa que a todos nos gusta de vez en cuando sentarnos y ver estas puestas de sol. Obviamente las motivaciones actuales con las del pasado son completamente distintas, son diferentes. De hecho, de eso es de lo que trata la arqueastronomía, no solo encontrar esas posibles relaciones con los astros, sino intentar también entender qué motivación, por qué esas relaciones, qué es lo que nos dice esto sobre esas sociedades del pasado y cómo entendían su entorno, ¿no? Aquí en Ibiza pues, podemos centrarnos en Ibiza y en Formentera en distintas épocas, ¿no? Tanto desde el neolítico, el panayótico, la época romana, la Edad Media, incluso, ¿por qué no?, en la época contemporánea. Todo esto podemos tratarlo desde el ámbito de la astronomía cultural y de la arqueastronomía, y de hecho lo hemos ido investigando. En esta charla voy a centrar sobre todo en la parte del megalitismo y en la época público-romana. Y aquí hay otra pata que no está metida, que es dentro de las sociedades, digamos, contemporáneas o actuales, la imagen que tenemos nosotros, o que tenían nuestros antepasados del cielo. Me gustaría mencionar, pues, por ejemplo, el trabajo que han hecho desde la propia asociación, desde la propia agrupación, con este librito recogiendo los nombres populares de las estrellas entre las siglas inclusas. Centrándonos entonces en la parte, digamos, más astronómica, claro, cuando a uno le dicen esto está orientado hacia el solsticio de invierno o esto está orientado hacia la luna más hacia el sur, bueno, pues vamos a ver con dos pequeños vídeos qué es lo que queremos decir, qué es lo que significa para un astrónomo, para un arqueoastrónomo, cuando hablamos del solsticio o del lunasticio, que vendría a ser el equivalente del solsticio en la luna, ¿no? Lo vamos a ver con un par de vídeos en los que lo que vamos a ver es cómo, qué es lo que hace el Sol, las salidas del Sol, es equivalente en las puestas, pero únicamente mirando a la hora en la que sale el Sol. No estamos viendo todo el recorrido del Sol, sino únicamente, si abriésemos los ojos, únicamente a la hora de la salida del Sol. Ahora se me oye mejor. Gracias. Vale, lo que vamos a empezar a ver es al Sol que desde la salida más hacia el sur, que ocurre en el solsticio de invierno, empieza a hacer un movimiento pendular en el horizonte. Tiene otro momento en el cual se para lo más hacia el norte posible, que es el solsticio de verano. Eso es lo que quiere decir la palabra solsticio. La palabra solsticio quiere decir el sol parado. Y el motivo es eso, porque si lo viésemos de esta forma en el horizonte, vemos que ahí justo se para. Y en otro punto se para. Cuando vuelve al punto de inicio ha pasado un año. Esa es una de las formas de definir un año, cuando vuelve a ocurrir la salida en el mismo punto sobre el horizonte, ¿no? En algún punto intermedio, entre ambos, en la mitad, podríamos decir que por ahí está el equinoccio. Y esas son, digamos, las definiciones básicas que vamos a utilizar de solsticio, son esos extremos del Sol, más hacia el sur el de invierno, más hacia el norte el de verano. Vale, y la Luna pues viene a hacer algo parecido. Vamos a ver si esto pasa. La Luna también la vamos a ver, en este caso se complica un poquito más porque la Luna, aparte de hacer ese movimiento, además tiene sus fases. La Luna nueva, creciente, llena, menguante, nueva, ¿no? Entonces, claro, nos vamos a fijar únicamente en una de estas fases, en la Luna llena, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo va saliendo la Luna llena a lo largo del año. De nuevo, comenzamos con un extremo. Sí.
Aquí hay unos extremos que están marcados con estas líneas verdes, pero si se fijan, desde que empezó, ahora ya se ha metido hacia adentro, ya no llegan a esas líneas verdes. Sin embargo, llega un momento, al cabo de los 9 años, en los que aparecen otros extremos interiores, nunca va a rebotar por dentro de estas líneas, sino que siempre está rebotando entre estas dos líneas, las líneas verdes y las líneas amarillas. La luna entonces tiene también esos solsticios, que llamamos lunasticios, por la palabra equivalente, lo único que tiene dos, unos mayores, que ocurren en momentos en los que sale lo más hacia el norte o lo más hacia el sur posible, y luego otros que los llamamos lunasticios menores, que ocurren más hacia el norte. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir fijando en algunas de las cuestiones que vamos a ver en las Pitiusas, en estos extremos entre el Sol y la Luna. Y vamos a empezar con Canacosta, con el megalitismo en las Pitiusas. De hecho, uno, si se fija en algunas informaciones, pues incluso en la zona aquí en Ibiza, aparece en algunos casos que Cansargel podría, cuando apareció, se pensó que podría ser un monumento megalítico que apareciese aquí mismo en Ibiza. El más claro es el de Canacosta, que luego me centraré en él, pero si se fijan en Cansargel, esto pues, se interpreta mejor como parte de un recinto, probablemente un recinto talayón. Y además, en cualquier caso, fíjense en las orientaciones de lo que podría haber sido el corredor de entrada. El corredor de entrada, en este caso, estaría más bien norte-sur, es una orientación del norte magnético, que no se corresponde con, por ejemplo, lo que nos ha mostrado Juan, que eran las orientaciones predominantes de los monumentos megalíticos en las Baleares, que es precisamente la orientación de Canacosta, que vamos a ver en un momento. Porque esto no pasa de todo. Pero bueno, aquí tenemos el plano de Canacosta. La orientación, como ven, no está en la línea norte-sur, no está abierto hacia el este, sino que está abierto más bien hacia el poniente. De hecho, tiene una orientación concreta, que estos números simplemente me están diciendo que a 270 yo lo que tengo es el oeste, o sea que está muy cerca del oeste, y además, dada la fisonomía, dada la tipología, la forma que tiene Canacosta, el orificio de la piedra de entrada dejaría entrar la luz, posiblemente dentro, entre los equinoccios y el solsticio de invierno. Es decir, está orientado de tal forma que podríamos estar viendo la luz entrar en lo que fuese la cámara desde, por ejemplo, el equinoccio de otoño hasta el equinoccio de primavera. Bien, ¿y esto es relevante? Pues no lo sabemos. Sugerente, un montón. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir? No lo sabemos. Y entonces vamos a hacer algo parecido a lo que ha hecho Juan antes con este ejercicio comparativo, porque como solo tenemos un monumento megalítico en Formentera, pues no podemos extraer más información. Puede ser una excepción o puede no serlo. Entonces, si lo comparamos con otros dólmenes de las Baleares, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tienen tipologías parecidas. Está, por ejemplo, esas rocas grises, que es uno de los que ha mostrado Juan antes, también en Mallorca, con ese orificio de entrada. No es exactamente igual, pero tiene también un corredorcito de entrada, una cámara, y todos ellos tienen unas orientaciones. Este es el mismo diagrama que puso antes Juan, en el cual lo que tenemos es el horizonte, las marcas de los puntos cardinales y los límites del Sol y de la Luna en este punto, ¿no? Entonces, las orientaciones, como ven, están todas muy centradas en la parte occidental del horizonte. De hecho, cuando esto lo ponemos en un histograma, lo que aparece es esto de aquí, una concentración muy fuerte entre lo que sería, lo que hemos visto antes, el equinoccio y el solsticio de invierno. Lo curioso es cuando esto lo comparamos, por ejemplo, con la Luna, porque entonces lo que ocurre, porque a mí no me va a
Tiene mucha locura, A ver si es que se están quedando todas las piezas. Ahora, bueno, cuando lo comparamos con la luna, con el creciente, el primer creciente que podemos ver después del solsticio de invierno, vemos que una buena parte del rango de orientaciones que nosotros tenemos y el máximo vendría a ser compatible con las orientaciones de estos volúmenes. Son muy poquitos, con lo cual cualquier cosa que digamos hay que cogerlo con pinzas y con mucho cuidado, pero podría estar relacionado con ese creciente lunar que siguiera al solsticio de invierno. De hecho, si continuamos en con la comparación, estos son las orientaciones de todos los megalitos de la península ibérica que hemos podido medir. Aquí están metidos también los de las Islas Baleares. Son estos poquitos de aquí. ¿De acuerdo? Mientras que la mayor parte de todos los demás están orientados en la parte, esto sería el levante, por aquí veríamos la salida del sol, mientras que por aquí veríamos la puesta. Bueno, pues estos poquitos de por aquí son los de las Islas Baleares. Es decir, las Islas Baleares no se orientan, los monumentos megalíticos, como los de la península ibérica. Cuando lo comparamos de forma que vamos a ver con quién se parece más en todo este entorno, es lo que nos mostraba antes Juan, que precisamente los de las Islas Baleares, a los que se parecen es únicamente a los del sur de Francia. Son los únicos grupos, como decía él antes, que están ubicados hacia el poniente en el Mediterráneo occidental. El resto, todos ellos, están orientados o bien hacia el sur, como ocurre con estos de por aquí, o bien hacia el levante, como ocurre con todos estos de por acá. De hecho, toda esta línea amarilla que aparece por aquí, de grupos en amarillo, incluye, por ejemplo, las altas del Alentejo, que estarían aquí, que son los que ha mostrado Juan antes, que, como él dice, parecería que había cuadrillas de gente construyendo volúmenes prácticamente iguales, porque esto que aparece aquí aparece en Galicia. Prácticamente el mismo tipo de monumento megalítico. Y sin embargo, las orientaciones de los volúmenes de las Baleares, como digo, pues se parecerían mucho más a estos del sur de Francia, que, como ha mostrado Juan antes también, la explicación que nos parecía más obvia, o más fácil, o más que explica mejor esas orientaciones, eran precisamente también los crecientes lunares, y en concreto los crecientes lunares asociados entre ellos al solsticio de invierno. Es decir, que es posible que lo que estaríamos viendo, lo que estuviéramos viendo en este caso desde Canacosta, pudiera ser más bien algo como esto. La puesta de un creciente en invierno. ¿Por qué? Pues porque esto es un monumento funerario, es un monumento a los antepasados, a tus muertos. Y como Juan ha explicado antes, como Juan ha explicado antes, la luna en muchas sociedades funciona como un elemento, como un agente psicopompo, es decir, de llevar las almas al más allá. ¿Y por qué? Porque esto que estamos viendo aquí es muy sugerente. El sol se acaba de poner precisamente por esta parte, el sol ha muerto, y esta luna es la luna más joven, es la luna nueva, es la luna que empieza a crecer. Es decir, se renueva el ciclo de la vida, con la muerte y la vida, en este caso, señaladas con la puesta del sol y la luna nueva, ¿no? De esta forma, más o menos, podríamos empezar a raspar un poquito en esa mentalidad, posiblemente, y en esa motivación detrás de estos monumentos megalíticos, en concreto Canacosta. Pasando ahora a la época fenicio-púnica, me voy a centrar primero en dar unas cuantas pinceladitas de qué aspectos de la religión y del calendario fenicio-púnico pueden estar relacionados con el cielo, ¿no? El primero de ellos es mencionar, por ejemplo, que para empezar encontramos, bueno, casi todas esto de que
veis aquí, pues lo tenéis en las salas de aquí al lado, o sea que podéis pasar a visitarlo y a verlo porque es una maravilla, pero se encuentran distintas muestras, distintos elementos en los cuales hay decoración astral claramente con elementos que tienen relación con la religión única aquí en Ibiza, ¿no? Dentro de esta religión, algunos de los dioses, tanto por ejemplo Menkar, sobre todo Tanit, pues tienen una relación muy evidente con aspectos posiblemente celestes, ¿no? También tenemos a Demeter, a Baal-Hamon, que probablemente era una divinidad relacionada con algunos aspectos del cielo, aparte de ser una divinidad más relacionada con la tormenta, y por supuesto Bes, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el calendario? Bueno, pues las fuentes, algo que tenemos de ventaja en el caso de los fenicios y los púnicos frente a los constructores de los megalitos es que por lo menos tenemos información textual escrita sobre ellos. No nos quedan muchas fuentes directas suyas porque desgraciadamente fueron, digamos, los malos de la película frente a los griegos y los romanos. Entonces griegos y romanos se encargaron muchas veces de borrar las señales que nos venían de su parte, pero al mismo tiempo nos han dejado información sobre ellos. Aún así, en algunas de estos sitios encontramos inscripciones que nos hablan, por ejemplo, de un calendario. O nos dan información sobre ese calendario, más bien, ¿no? Nos están diciendo, nosotros empezamos el año el 1 de enero y tenemos una fiesta el 7 de julio. No nos dicen estas cosas. Algo parecido sí, pero sí que hay que saber leer todas estas cosas, ¿no? Algunos de estos restos, por ejemplo, aparecen no solo en Ugarit, en Oriente Próximo, sino también en Karatepe, donde hay una inscripción monumental en la entrada a este sitio, o en Pirgi, en Italia, donde en uno de los templos aparecieron unas plaquitas donde hay una serie de inscripciones y por supuesto también en Cartago. En esas inscripciones se mencionan en ciertos momentos, ciertos ritmos que nos hablan de un calendario probablemente con meses que siguen a la luna, es decir, es un mes probablemente que empieza con el primer creciente, pero que en el cual hay ciertas festividades que tienen que estar de acuerdo a las estaciones, de acuerdo a los solsticios y a los equinoccios. Esto lo que nos está hablando es de una combinación de un mes lunar en un año solar, es decir, que probablemente cada cierto tiempo tendrían que meter un mes intercalar para ajustar ambos ciclos, porque no son completamente divisibles entre otros, ¿no? Además nos hablan de efectos rituales. Los rituales se hacían sobre todo en la luna nueva y en la luna llena, y además a la salida y a la puesta del sol. Esto ya nos está diciendo momentos muy concretos y además nos está diciendo, oye, no estamos mirando directamente, únicamente al cielo, a cualquier parte del cielo, estamos mirando sobre todo en el horizonte. ¿Por qué? Porque cuando sale y se pone el sol, sobre todo la luna y la luna llena, la luna nueva y la luna llena también están muy cerca del horizonte. Vale, todo esto nos permite empezar a tirar un poquito más de hilo y a proponer la existencia de un calendario civil que comenzaría cerca del equinoccio de primavera, con un festival de 7 días dedicado al dios Baal, y probablemente, posiblemente, un calendario religioso que comenzase en el equinoccio de otoño con un festival de los primeros frutos del vino, que también duraría unos 7 días, donde se hacían libaciones por los muertos y una plegaria para la venida de los vivos. Entre otras fiestas también existiría un mes, con este nombre que no voy a intentar pronunciar, que se llama el mes del sacrificio del sol, o el mes del regreso del sol, que se asocia con el solsticio de invierno, en el cual se realizarían también sacrificios funerarios asociados a ese regreso del sol. Y por último, el solsticio de verano, donde se podría celebrar la muerte del dios Baal.
Vale, pues con todas estas armas que tenemos de más, que podemos ayudar, que nos van a ayudar a interpretar ciertos resultados, ¿qué es lo que hemos estudiado en Ibiza? Bueno, pues en Ibiza, sobre todo, hemos estudiado dos aspectos. Por un lado, las necrópolis y por otro lado, algunos de los santuarios fenicio-púnicos en la isla. Sobre todo, las necrópolis que hemos estudiado son estas tres. Conocemos muy bien esta de aquí, que estamos al lado, la del Puig des Molins. Aquí tenéis un plano topográfico de dónde están las tumbas, en esta colina. Como sabéis, se extienden mucho más hacia la parte del ensanche de la ciudad, pero se pueden medir aquí más de 300 tumbas únicamente en este sector. Están abiertas de este tipo y entonces lo que hemos hecho ha sido medir la orientación del corredor de entrada y en aquellas en las que se podía, pues también la inclinación de ese corredor de entrada. Eso nos indica una dirección que podría ser preferente y cuando miramos en qué dirección están abiertos los hipogeos, lo que vemos es que se concentran sobre todo hacia el norte y hacia el este. Esto no es de extrañar, porque están puestas en una ladera muy concreta de este monte, que es la ladera norte y la ladera este. Entonces, obviamente se abren en esas direcciones. Lo que nos está diciendo claramente es que están intentando maximizar el espacio. Pero cuando nos fijamos en las orientaciones, vemos sobre todo, este es uno de los diagramas que ponía Juan antes de los histogramas, que están sobre todo hacia el norte, pero que hay ciertas aglomeraciones también en las partes en las que están justo hacia el este. Es interesante, por ejemplo, que cuando comparamos las curvas de nivel en las que están excavadas las tumbas con la orientación, el ángulo lo que nos está diciendo es que están siguiendo prácticamente la línea de nivel. Esto es lógico, lo estamos viendo. Cada vez que se excava una tumba se intenta maximizar el espacio. De hecho, eso luego pues, sería utilizado por los ladrones de tumbas para poder pasar de una a otra, que estaban tan empaquetadas unas con otras, ¿no? Pero si nos fijamos, por ejemplo, únicamente en esas poquitas, bueno, no tan poquitas, cerca de un centenar que están dentro del arco solar, lo que vemos es que hay una cierta aglomeración de ellas muy cerca del solsticio de verano. Es decir, que a pesar de que están maximizando el espacio, sí que parece haber una cierta relación astronómica con esas orientaciones de los corredores de entrada. En el caso de las necrópolis rurales, nos hemos enfocado sobre todo en dos. Aquí tenéis 6 países de Caladón, que los miembros de la agrupación astronómica conocéis muy bien, porque tenéis allí uno de los telescopios, ¿no? En esas necrópolis rurales, precisamente lo que estamos viendo es algo, digamos, no contrario, sino complementario a lo que viene a ocurrir aquí en el Puig des Molins. Tenemos orientaciones sobre todo hacia el arco sur. De nuevo parecería que están maximizando el espacio, pero allí tienen espacio de sobra. Y de hecho hay muchas de ellas que no están siguiendo las curvas de nivel. Y cuando miramos hacia dónde están mirando, teniendo en cuenta la inclinación del dromos de entrada, prácticamente todas están dentro del arco solar y sobre todo muy cerquita del solsticio de invierno. Es decir, que las orientaciones de las tumbas se vienen a concentrar sobre todo, lo que estamos viendo, en momentos muy concretos relacionados, en el caso de Ibiza, con los solsticios, con momentos que hemos visto antes en el calendario que podrían estar relacionados, por ejemplo, con rituales dedicados a los difuntos. En el caso de 6 países, hay algo muy interesante y es que prácticamente todas las tumbas se abren mirando a este arco de aquí del horizonte, en esta zona. En esta zona luego veremos que es donde está un posible santuario de Serates Matarets. Podría ser que estuviesen relacionadas con mirar en aquella dirección, pero además es que viendo desde donde están las tumbas, este es el horizonte suroeste, ¿no? Poderosamente llama la atención el horizonte desvedado. Y lo curioso es que por ahí lo que estamos viendo es que podríamos ver
la puesta de la luna más meridional, que vendría a ser esta línea que tenéis aquí. Esto sería el solsticio y esto sería el lunasticio menor. De hecho, probablemente el año que viene podamos ver algo como esto que veis aquí. Esto está calculado para el 7 de julio del año que viene, donde podremos ver una puesta de la luna prácticamente rasante por desde por favor, los de la agrupación, si estáis por allí, sacadme un par de fotos. Vale, pero es excepcional lo que ocurre en Ibiza con las necrópolis, comparado con otras necrópolis en el entorno, con otras necrópolis fenicio-púnicas. Bueno, pues hemos estudiado no solo las de Ibiza, sino también sobre todo las del sur de Cerdeña, y hemos incorporado también datos de otras, tanto de Sicilia como del sur de la península y del norte de África. Cuando nos fijamos, aquí hay más de 1000 tumbas, hipogeos sobre todo, en los cuales hemos medido tanto la orientación como la inclinación del dromos. Cuando nos fijamos hacia dónde están mirando estas tumbas, lo que vemos es lo siguiente: 3 concentraciones muy claras en 3 direcciones muy concretas: el solsticio de invierno, el solsticio de verano y los 2 equinoccios, que eran los 3 momentos que veíamos antes que eran los más importantes en el calendario fenicio-púnico. Bien, hasta aquí la parte de las tumbas y los santuarios. Claro, los santuarios es algo un poquito más complejo, como bien Benjamín puede asegurar. Nos vamos a fijar en 2 zonas: la zona urbana y periurbana, es decir, cercana a la propia ciudad de Ibiza, y unos cuantos santuarios o posibles santuarios en los exteriores y sobre todo en la costa. En la zona periurbana, aquí tenemos las 2 necrópolis que hemos considerado. El santuario uno de los santuarios más importantes es el de Illaplana. No me voy a meter a explicar cada uno de los sitios y demás. Podéis pasar de nuevo al museo, preguntarle a Benjamín, que seguro que os lo explica muchísimo mejor y vais a ver los restos allí dentro, ¿no? Desgraciadamente, desde el SIGMOSCA no tenemos el sitio exacto donde estaba el santuario. Se puede recoger por la planimetría de la época y comparado con el diario actual, y desde donde está, lo que podríamos ver sería esto: desde donde estaba la puesta de sol en el solsticio de invierno. La puesta de sol en el solsticio de invierno ocurriría en esta zona cercana a Valmira, ¿no? ¿Es esto significativo? Podría serlo. ¿Por qué? Pues porque no es el único caso en el que tenemos una relación solsticial con esa zona. De hecho, en el posible santuario que apareció aquí cerquita, en esa capelleta, que está muy bien delimitado, la puerta de entrada estaría mirando hacia la salida del sol en el solsticio de invierno. Es decir, tendríamos un equivalente a ambos lados de lo que sería la zona urbana, marcándonos tanto la salida como la puesta de sol en el solsticio de invierno. Además, desde el punto donde está situado, podríamos ver el equinoccio ocurrir justo por encima de Valmira. El otro santuario periurbano importante, que era el de Puigdemont, tiene una orientación, una situación topográfica tal que prácticamente está en una línea norte-sur con la zona de Ibiza. Y esto es importante, pues no lo sabemos, pero hemos encontrado situaciones y relaciones muy similares a la Púnica, la Jartadas original, donde también teníamos esas relaciones de norte-sur y con los solsticios, en este caso los distintos santuarios que se han podido identificar en la antigua ciudad púnica, ¿no? En el caso de los santuarios periféricos, obviamente el más conocido y el más importante probablemente es Escullerá, pero desgraciadamente es el más dañado
y del cual es muy difícil, por no decir imposible, decir algo con certeza. Respecto a su orientación, está mirando hacia el sur. La cueva es una cueva natural, retrabajada, artificializada, con unas ciertas estructuras que se construyen en su entrada. Desgraciadamente, una buena parte de lo que era la cobertura original desapareció a principios del siglo XX. Podríamos especular porque si la luz del solsticio de invierno, en el momento en el que el sol está más bajo, podría entrar. No tenemos constancia porque no tenemos una reconstrucción fiable de lo que sería todo eso. Lo que sí que podemos hacer es ver desde dónde está y ver qué es lo que vemos. Lo que vemos en el horizonte, la cueva estaría mirando en esta dirección, pero lo que sí que vemos es un arco del mar, donde vemos sobre todo, aquí tenemos el islote de Tangurama. Dentro de la cueva se encontraron un montón de esbotos, entre ellos pues algunas figurillas que por ejemplo tienen esas representaciones que podrían muy bien ser imágenes astrales tanto del sol, una estrella, o de la luna y una estrella, ¿no? Bueno, pues lo que vemos desde allí también es la salida del sol del solsticio de invierno ocurrir justo en el extremo del horizonte que podemos ver, y el año que viene, los 2 años que vienen, también podremos ver la salida más hacia el sur de la luna ocurrir por esa zona encima del islote de Tangurama. Otro de los santuarios costeros que se han propuesto es el de Escates-Gibel, en la zona de Calahorra, donde pues existen una serie de estructuras, tanto de época púnica como de época romana, con escaleras, con que por ejemplo se ven las 2 fases, una encima de la otra, una cisterna, con ciertas estructuras que podrían incorporar libaciones y una posible hipotética reconstrucción, tal vez un tanto historiada, en la cual lo que sí que podemos ver es que los restos púnicos estarían también orientados, en este caso, hacia la salida de la misma luna, la luna más hacia el sur, es el lunasticio sur, en este caso, similar al que veíamos antes en Escullera. Por último, yendo hacia Serrat-des-Matarets, cerca de donde estábamos antes en Ses Païses, Serrat-des-Matarets, lo que se ha identificado es el posible podio de tal vez una estructura que podría estar construida aquí encima, que es esta zona de aquí. Aquí va un montón de gente a sacar fotos de la puesta del sol, porque obviamente tenemos el Esvedra justo delante y es muy llamativo y prácticamente todo el mundo se sienta encima, pero ignora que esto posiblemente sea algo bastante antiguo. Bueno, pues ahí estuvimos a las 4 de la mañana hace unos cuantos años para ver cómo se ponía la luna del lunasticio menor encima de Esvedra, por aquí. También estuvimos para ver la puesta de sol en el solsticio de invierno, ocurrir justo por aquí, y la puesta de la luna dentro de un par de años, o sea, a lo largo de los 2 años que vienen, en el lunasticio mayor ocurre en línea con el podio. Es decir, en estos 3 casos, se me olvidaba uno, que este es muy tentativo, muy solamente para ilustrativo, que es Saint-Gobain-des-Vues, en esas fontanillas, donde se identificaron una serie de grafitos en las paredes. Antiguamente se pensó que podrían ser representaciones de barcos, incluso podría haber un ictiforme. Lo interesante es que está en una localización donde se ve la puesta de sol del solsticio de invierno sobre esa cordillera, y probablemente en esa misma zona también se vería la puesta de la luna más hacia el sur. Pero obviamente esto todavía pues, requeriría un poco más de trabajo y de información arqueológica para decirnos si efectivamente esto era antiguo o no tan antiguo. En cualquier caso, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? De nuevo, solsticios y momentos relacionados con lo que veíamos antes en el calendario. Para terminar, simplemente mencionar eso, que cuando esto lo relacionamos con qué es lo que ocurre en todo el Mediterráneo, es el mismo diagrama que ha enseñado antes Juan. Aquí, por ejemplo, tenemos el diagrama de las necrópolis púnicas de todo el occidente del Mediterráneo. Si nos fijamos con quién está relacionado todo esto,
no está relacionado con los monumentos ibéricos, ni con los griegos, por ejemplo, del sur de Grecia, o los griegos del centro del Mediterráneo, sino que está más bien relacionado con lo que ocurre en Oriente Próximo. Y es lógico, obviamente. ¿Por qué? Porque estas sociedades eran sociedades emparentadas, hermanas, con estas sociedades de Oriente Próximo. Es decir, las orientaciones nos están diciendo muchas más cosas que simplemente esto está mirando en aquella dirección, sino que nos están dando información que nos permite interpretar, junto con muchos otros datos, con otros puntos de vista, completar ciertas imágenes que nos vienen a hablar de cómo las sociedades del pasado, en este caso los fenicios y los púnicos, entendían su cielo, para qué usaban el cielo, cómo lo usaban, cómo integraban todo esto en sus vidas, ¿no? En este caso con un calendario. No tenemos información respecto a su mitología celeste, pero seguramente la tendríamos. Eso sí que es pura especulación porque no tenemos ninguna información al respecto. Pero todo esto, y esos rituales y estas festividades, nos hacen sospechar que efectivamente el cielo era una parte muy importante de sus vidas. Ellos no necesitarían una señal diciéndote por allí se pone el sol, pero seguro que se maravillaban, igual que hacemos nosotros cuando vamos a cualquiera de estos sitios y vemos una puesta de sol o una puesta de luna. Nada, muchas gracias.